Es muy posible que te estés dejando miles y miles de euros encima de la mesa por no saber cómo estar cerrando llamadas de venta de manera adecuada y por eso en este vídeo te quiero enseñar las claves que necesitas o que al menos yo aplico para haber cerrado más de 5.000 llamadas en el sector del fitness, en el sector del entrenamiento personal y haber ayudado a otros negocios a crecer y escalar sus propios negocios y auditarles en estas llamadas de venta. Si no me conoces, soy Arturo Masagues y aparte de tener mi propio negocio de entrenamiento online, también ayudo a otros negocios a crecer y escalar sus servicios a través de la marca personal y por eso te quiero enseñar algunas de las claves más importantes que necesitas para poder cerrar muchísimo mejor esas llamadas, porque con todo este tiempo que llevo metido dentro del sector me he dado cuenta de que muchísimos negocios, de que muchísimas personas, de que muchísimos profesionales se dejan miles y miles de euros por no saber cómo cerrar llamadas de manera adecuada. Y esto no solo que lo haya visto yo en otros profesionales, sino que también lo he vivido en mis propias carnes. Porque después de haber cerrado más de 5.000 llamadas, he tenido muchísima experiencia de todo el dinero que también he perdido a lo largo de este tiempo cuando no sabía cerrar todas esas llamadas. Sí que es verdad que todo ese recorrido me ha ayudado a ganar muchísima experiencia, muchísima soltura en cerrar llamadas, pero al final me he dado cuenta de que también en esos inicios he perdido muchísimo dinero solo por el hecho de no saber cómo cerrar de manera adecuada todas esas llamadas. Y por eso te quiero dar las claves más importantes que creo que cualquier persona puede aplicar desde el primer momento para poder cerrar muchísimo mejor todas esas llamadas. La primera clave, que sobre todo lo que yo le comento a todos mis alumnos y todas las personas con las que trabajo, es que tiene que haber una conexión. ¿Para qué? Para generar confianza. Para mí es uno de los puntos más importantes cuando tú haces una llamada de venta, es que tiene que haber conexión con la persona. Tiene que haber una sensación de que hay fluidez, de que os entendéis bien, porque por mucho que tú tengas una estructura que sea súper potente para poder cerrar una llamada y que seas un crack cerrando llamadas, que si no hay conexión, que si no hay fluidez, que si no hay soltura, si no os entendéis bien las dos personas, seguramente esa llamada no se acabe convirtiendo. Por tanto, ya sea que estás empezando, seas una persona que está muy avanzada, que ya tengas más soltura en la práctica de llamadas de venta o que hayas hecho muchas entrevistas con clientes, es que tiene que haber una conexión, os tenéis que entender. Este es uno de los aspectos más importantes para que si luego ya sabes llevar correctamente una buena estructura dentro de una llamada, pues obviamente vas a poder potenciar muchísimo más el cierre, pero de ninguna manera, tanto resolviendo objeciones como teniendo una buena estructura de venta, si no hay conexión con la persona, si no os entendéis, si no hay esa fluidez, va a ser muy difícil cerrar esa venta. Por tanto, es muy importante que desde el principio, desde el primer momento que coges la llamada, la videollamada o sea lo que estés haciendo, es que tiene que haber una conexión. Por tanto, lo más importante en ese momento es que quitemos la máxima fricción posible. ¿Cómo lo hacemos? Pues como si fuera un amigo. Tú tienes que ver a la otra persona como si fuera un amigo para generar la máxima conexión posible. Porque hay personas que según empiezan la llamada van directamente enfocados a vender, enfocados a ver cómo puedo cerrar a esa persona, en vez de preocuparse por ver qué tal está la persona, de dónde es, cómo está, si tiene mucho lío, cómo le pillas, en qué momento está, qué es lo que le ha llevado a estar ahí contigo en ese momento, si tiene tiempo para poder hablar contigo tranquilamente, para no ir con prisas y que solo quiera información, en fin. Esa primera parte, esa primera toma de contacto para generar esa conexión, esa confianza, es súper importante. Y hay personas que cogen la llamada y van directamente al grano. Tienes que hablar con esa persona. Tú imagínate que vas a cualquier lado y la persona que te está atendiendo en la tienda te trata como con mucha más cercanía. No hace falta que te esté preguntando cómo te llamas o cómo te va el día o a qué te dedicas, pero sí que con una cercanía que te dé esa confianza para que tú le puedas preguntar cualquier cosa y que veas que siempre te va a asesorar de la mejor manera posible. Al final eso es lo que a ti te va a generar esa conexión y que cualquier cosa que te pueda ofrecer esa persona le puedas decir que sí o que al menos pienses que te está intentando ayudar. Pues eso es lo más importante que tenemos que hacer dentro de la llamada. Una vez tenemos esto claro, ya podemos tocar los siguientes puntos. Luego, como te he comentado anteriormente, sí que es importante que aparte de tener esa conexión, sepamos cómo llevar una llamada de venta con una estructura adecuada, pero lo más importante es que haya conexión.
Por mucho que tengas buena estructura, que seas un crack cerrando o lo que sea, si no hay conexión, si no hay fluidez, si no hay empatía con la persona, nunca vas a poder cerrar esas llamadas de venta. Segundo punto, tenemos que vender desde la emoción, tenemos que vender desde el dolor de la persona, tenemos que tocarle bien los dolores a la persona para que vea que después tú le puedes dar una solución al problema que tiene. Esto es la segunda parte más importante. Tiene que haber esa conexión, pero después tenemos que tocarle los dolores. Tenemos que identificar bien cuál es el problema que realmente tiene la persona para que realmente podamos ver si nuestro producto, si nuestro servicio después le puede ayudar. Tenemos que identificar por qué te necesita, por qué necesita tu producto, por qué necesita tu programa. ¿Cuál es ese dolor, ese problema que le ha llevado a estar ahí contigo? Y aquí una cosa súper importante es que hundas a la persona, aunque quede mal decirlo, que hundas a la persona lo máximo que puedas en la mierda. Tienes que hundirle en el dolor, que sufra lo máximo que pueda, porque cuando le hundes ahí en la mierda y después le ofreces una oportunidad para resolver ese dolor, ese problema que tiene, es cuando va a acabar contratando tus servicios. Pero le tienes que hacer ver ese dolor. Yo me encuentro a muchísimas personas que hacen una llamada simplemente para informar, para ver qué es lo que está buscando la persona, pero no se dan cuenta de cuál es el dolor, de cuál es el problema real que tiene esa persona. Simplemente le informan de los servicios y ya está. Eso no es ninguna llamada de venta. De hecho, yo, por ejemplo, que vengo del mundo del entrenamiento personal, cuando trabajaba de manera presencial, yo había hecho un montón de entrevistas y pensaba que sabía cerrar mejor que nadie, porque había hecho muchísimas entrevistas de manera presencial con clientes y tenía un montón de clientes y me iba súper bien. Pero cuando empecé a formarme en llamadas de venta, me empecé a dar cuenta de que no tenía ni idea. Lo que había adquirido era experiencia con hablar con personas que no conocía, de poder vender y ofrecerles mis servicios, pero no tenía ni idea de vender. Por tanto, aunque hayas trabajado muchísimo tiempo de cara al público y hayas vendido mucho, no tiene nada que ver el hecho de informar, de haber estado cara al público, a saber cómo vender de manera adecuada, porque las llamadas tienen que tener una estructura adecuada y es distinto informar o hacer una entrevista que hacer una llamada de venta como tal. Por tanto, es muy importante este punto, porque como te comentaba anteriormente, tenemos que hundir bien a la persona en ese dolor, con conexión, no faltando al respeto, no intentándole hacerle sufrir como tal, sino que la persona sea capaz de reconocer cuál es el problema, cómo le está afectando en su día y cómo cambiaría su vida si solucionara todo ese problema. Si conseguimos hacer esto para después poder ofrecerles nuestro programa, pues obviamente vamos a tener muchísimo ganado dentro de esa llamada de venta. Yo me encuentro muchísima gente a la que les hago auditorías a nivel de venta que se van de la llamada sin saber cuál es el problema que tenía la persona, sin saber qué era lo que estaba buscando, sin saber cuál era su objetivo. Y esto es inviable dentro de una llamada de venta. Tienes que identificarlo muy bien, qué es lo que necesita para saber cómo le puedes ayudar. Esto es súper importante. Por tanto, dentro de una llamada de venta, si tú tienes esa parte de conexión y sabes cómo tocarle bien el dolor a la persona para después ofrecerle tu programa, ya tienes casi el 80% hecho dentro de esa llamada de venta. Y después, el tercer factor más importante, que es donde la mayoría de personas la cagan, es en resolver las objeciones una vez ya le hemos planteado el programa que le vas a ofrecer porque le va a solucionar el problema que tenía la persona. Es resolver las objeciones. Porque en muchas ocasiones las llamadas acaban como, vale, pues me lo voy a pensar y te digo algo, o lo voy a consultar con mi pareja. Y en muchísimas ocasiones la gente sabe cómo hacer una pregunta de qué es lo que tienes que pensar, pero cuando le dicen que simplemente lo van a pensar, no saben indagar muchísimo más. Y el aspecto principal, que es donde la mayoría de personas la cagan, es que tú aísles la objeción que tiene la persona. Porque es posible que tenga varias objeciones, pero tú tienes que aislar la objeción real que tenga la persona. Tienes que separar cuáles son las objeciones. Si lo tiene que pensar, eso no es una objeción. Si lo tiene que consultar con su pareja, eso no es una objeción. La objeción es lo que hay detrás del tener que pensarlo, la objeción es lo que hay detrás de tener que consultarlo con su pareja. Y tenemos que aislar realmente la objeción. Entonces tienes que profundizar mucho más.
tienes que ver cuál es la objeción real, con preguntas para que la persona se solucione, se resuelva esa objeción. Aquí es muy importante que no seas tú quien le resuelva la objeción. Tienes que hacer que la persona sola te identifique cuáles son esas objeciones que tiene y que sea la persona la que se resuelva la objeción. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo para que lo entiendas y donde muchísimas personas la cagan. Vamos a identificar que la objeción que tiene la persona es el precio, porque en muchas ocasiones cuando la objeción es el precio, la gente se lo va a pensar. Entonces, imagínate que yo te planteo que mi programa son 1.000 euros y tú me dices, vale, pues me lo voy a pensar y te digo algo. Si yo le digo, vale, ¿qué es lo que tienes que pensar? Pues la persona me va a decir, pues voy a ver un poco todo lo que me has contado y ya te diré algo. Entonces, muchas veces las personas se quedan ahí. Entonces, cuando tú profundizas un poco más, tienes que plantearle preguntas para que la persona resuelva esa objeción a sí misma. Entonces tú le tienes que hacer preguntas de, primero, qué es lo que tienes que pensar. Si te dice que simplemente va a evaluar todo lo que le has contado y lo tiene que pensar, pues tú tienes que seguir insistiendo y seguir profundizando. Porque al final, si tú le sigues preguntando, por ejemplo, entiendo que lo tengas que pensar porque al final quieres tomar la mejor decisión, pero ¿qué es lo que te hace pensar que no es una buena decisión poder empezar ahora? Si tú, por ejemplo, le haces una pregunta de este estilo, o qué es lo que te impide empezar ahora, la persona te va a ir resolviendo, va a ir viendo, te va a ir diciendo cuál es realmente su problema. Y si tú le preguntas, pues normalmente si tú le dices, normalmente cuando la gente me dice que lo tiene que pensar, es porque es que no, o porque tiene alguna duda y no te lo dice en la llamada. Pues al final vas viendo, vas haciendo preguntas, que en este sentido hacer unas preguntas clave para tener esta experiencia, o sea, si tú tienes esta experiencia y sabes hacer esas preguntas clave, vas a poder sacar esa objeción de manera adecuada. Por tanto, tienes que saber qué preguntas hacer. Y aquí al final, si la persona te dice, pues por ejemplo, si sabemos que la objeción es esa, el precio, si yo por ejemplo le digo, vale, pues es que lo puedes pagar fraccionado, la estoy cagando, porque la persona no me ha dicho que el problema es el precio, le estoy diciendo yo que el problema es el precio. Y cuando normalmente yo ya estoy diciendo que el problema es el precio, le estoy sesgando a la persona. Y si la persona no me ha dicho en ningún momento que el problema es el precio, no le puedo estar ofreciendo esos pagos fraccionados porque ya puedo estar sesgando a la persona y le puedo estar haciendo dudando muchísimo más. Por tanto, tengo que aislar esa objeción antes de poder ofrecerle pagos fraccionados si realmente ese es el problema. Porque si yo, por ejemplo, le sigo preguntando, pero ya llego a la conclusión de que el problema real que tiene la persona es el precio, ya ahí es donde le puedo ofrecer esos pagos fraccionados. Pero antes de ofrecer esos pagos fraccionados, tengo que identificar que el problema es el precio, si no, la estoy cagando. Después también, si la persona lo tiene que pensar, tú le puedes decir, oye, lo tienes que pensar o lo tienes que consultar con tu mujer, imagínate, oye, si el programa fuera gratuito, ¿lo tendrías que consultar con tu mujer? Y si te dice que no, pues ya sabes que el problema es por el precio. Que el programa le encaja, pero lo que no le encaja es el precio. Entonces tú de esta manera ya sabes, ya has aislado la objeción que es el precio. Y tú le puedes preguntar a la persona, oye, ¿hasta qué precio, hasta cuánto podrías pagar sin tener que consultarlo con tu mujer? Porque cuando va al supermercado seguramente no le tenga que consultar a su mujer que va a pagar al supermercado. Entonces seguramente hay un límite de precio con el que la persona puede empezar contigo. Entonces a partir de aquí empezamos a aislar esa objeción del precio de cualquier cosa por medio de preguntas para que la persona te dé la respuesta y tú ya identifiques cómo puede empezar, cómo puede tomar acción la persona para cerrarla dentro de la llamada. Y esta manera de resolver las objeciones es súper importante porque es donde la mayoría de personas la caga y os da cosa preguntar. Y cuando preguntas e identificas bien las preguntas que tienes que hacer e identificas bien esa objeción, es donde te das cuenta de que empiezas a cerrar muchas más llamadas. Y ahí es donde está la clave de todo esto. Y si sabes aplicar estas tres claves, estoy convencido de que vas a poder potenciar muchísimo más todas esas llamadas de venta. Estas tres claves, como te he dicho, era generar conexión dentro de la llamada, tocar y hundir a la persona en el dolor y saber cómo resolver esas objeciones. Si tú aplicas estas tres claves, ya sea que estés empezando, seas una persona que está un poco más avanzada, vas a poder cerrar muchas más llamadas y por tanto 100% vas a poder ganar muchísimo más dinero.
Así que si te ha gustado todo lo que te he comentado, también te quiero invitar a que te unas a mi comunidad gratuita de WhatsApp, donde todas las semanas doy masterclass en directo. Te la dejo por aquí abajo en la descripción. Y si quieres seguir aprendiendo mucho más, pues únete y nos vemos dentro de la comunidad. Así que un fuerte abrazo.